Bienvenidas una vez más a este programa Ebenecer para la gloria y la honra de nuestro Señor. Mi nombre es Janina y vamos a estar continuando, reflexionando y meditando juntas en las Escrituras. Y hemos mencionado, este estudio, reedificar, cómo establecer una vida de fe y de comunión con Dios. Continuamos en el siguiente episodio. Hoy vamos a estar hablando y meditando sobre dar la vuelta. Si tuvieras que elegir entre dos caminos, uno que te lleve a la vida y otro a la destrucción inminente, ¿cuál elegirías? La respuesta pareciera obvia ante nuestros ojos. Sin embargo, no lo es así. Muchas veces elegimos caminos de muerte, como dice la palabra de Dios, aún sabiendo las consecuencias. Y pensando en la meditación anterior, que hablaba acerca de confesar, hay algo particular. Luego de confesar, debemos dar la vuelta hacia una dirección contraria de donde veníamos caminando. Este es el paso siguiente. La confesión nos da paz y despeja el camino para un nuevo comienzo. Si has intentado cambiar sin éxito en el pasado, te tengo una noticia. No puedes vivir conforme a Cristo por sí sola. Es el poder de Dios, no el tuyo, el que traerá el cambio y más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso dice en la Escritura, en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Pero esto es si vos decidís caminar una vida nueva de la mano de Cristo como tu Salvador personal. Pero te preguntarás, ¿cómo dar la vuelta? Arrepentimiento. Una palabra que tiene mucho peso. Y dependiendo de cómo te la hayan presentado por primera vez, puede que tu reacción no sea tan positiva, sino que más bien implique sentimientos de frustración o vergüenza. Pero en realidad el arrepentimiento es una bendición, un don de Dios que está en el corazón del mensaje del Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor Jesús. Y lo dijo como una invitación. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, verso 17. La confesión y el arrepentimiento se confunden a menudo. Si la confesión consiste en alinearnos con Dios, en estar de acuerdo con Él, en que nuestras palabras, acciones o pensamientos son pecaminosos, entonces el arrepentimiento consiste en alejarnos del pecado y de acercarnos a Dios. Incluso podríamos decir que el arrepentimiento es tan simple como dar la vuelta e ir en una dirección diferente. De la misma manera que el hijo pródigo dejó su locura y volvió a casa. Y pensando en nuestro personaje central, el apóstol Pedro, entendía lo que significaba el arrepentimiento. Después de sus muchos fracasos, continuó siguiendo al Señor Jesucristo, incluso cuando hacerlo requería un cambio de rumbo. Y el Señor fue paciente con él, atrayéndolo con amor una y otra vez, incluso cuando Pedro lo negó en el momento de mayor necesidad del Señor. Y tal vez por eso, en uno de los pocos lugares en los que Pedro escribe sobre el arrepentimiento, lo relaciona con la paciencia de Dios. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento también requiere que seamos pacientes. Es un proceso que se produce a lo largo de mucho tiempo mientras crecemos y maduramos. En 1 de Pedro,
capítulo 1, verso del 13 al 16, también encontramos que el apóstol ofrece varias maneras de cambiar esta dirección. La dirección de nuestros pensamientos, mientras nos arrepentimos y seguimos a Cristo. Y en primer lugar nos dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Porque cuando nos damos cuenta de que ciertos pensamientos son pecaminosos, es cuando sabemos lo que debemos evitar. También nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Qué quiere decir esto? Preparar nuestra mente para controlar nuestros pensamientos y acciones. Y al estar conscientes de que tenemos la inclinación a resentir las ofensas pasadas o a tener pensamientos de lujuria o avaricia, podemos buscar ir en otra dirección, tan pronto como detectamos que nuestra mente divaga por dichos senderos. Pedro también dice que debemos esperar por completo en la gracia de Cristo. Y es que el arrepentimiento no ocurre por nuestra propia fuerza o porque deseemos cambiar. Solo la gracia del Señor Jesucristo hace posible que nos arrepintamos de corazón. Ahora reflexionemos juntas. Al pensar en la reedificación, ¿qué aspectos de tu vida van en la dirección contraria? ¿Qué pensamientos o acciones son necesarios para que puedas dar un giro de arrepentimiento? Ya que es posible que quieras recordar tus pensamientos en las próximas semanas o meses, utiliza las líneas que aparecen a continuación para reflexionar en cuanto a lo que has descubierto hasta ahora. Estos son algunos indicadores que nos van a permitir ejercitar sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones. Y yo te recomiendo que comiences a tener un cuaderno de oración y de anotaciones, porque es una estrategia, ¿sí?, poder ordenar nuestros pensamientos y sentimientos por escrito. Es cuando lo materializamos, ¿sí? Yo comencé desde que me convertí a tomar un cuaderno de oración y hasta el día de hoy lo mantengo porque me ayuda, ¿sí?, a poder ordenar mi mente y mi corazón. Y también porque puedo visualizar cuando Dios cumple sus promesas, cuando Dios responde mis oraciones. Al ir atrás en varios cuadernos que tengo, puedo ver cuando yo oraba por tal cosa y que hoy ya es algo cumplido en mi vida. Entonces te animo a que tengas tu cuadernito de oración, de petición y también de anotaciones, ¿sí? Bueno, continuamos. Todo esto nos tiene que ayudar a reflexionar lo que hemos descubierto hasta ahora, ¿sí?, en estos episodios. Y vamos a tener algunas pequeñas preguntas que nos van a hacer reflexionar sobre esto. A lo largo de esta sección hemos estado analizando nuestras vidas. ¿Qué se puede salvar? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué nos llama Dios a reedificar? ¿Te han parecido obvias estas respuestas a estas preguntas o te han costado? ¿Qué trabajo adicional de búsqueda o rescate necesitabas hacer? ¿Qué temores te produce seguir adelante? ¿Qué es lo que te entusiasma? Y para pensar podemos también acerca del arrepentimiento ver algunos puntos, ¿sí? Porque el arrepentimiento, punto número 1, no es una manera de ganarnos la aprobación de Dios. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo, ¿sí?, capítulo 2, verso 25. El arrepentimiento no es una herramienta de autoayuda. El arrepentimiento es un acto de humildad ante un Dios bueno y santo. Esto lo encontramos en Salmos 51, verso 4. Tercero, el arrepentimiento no es una fórmula que nos permitirá obtener ciertas cosas de Dios. El arrepentimiento es la manera de volver a Dios cuando hemos pecado en contra de Él. Primera de Juan 1:9. Cuarto, el arrepentimiento no consiste en corregir las fallas de otra persona. El arrepentimiento es la manera en que asumimos nuestro pecado. Proverbios 28:13. Quinto,
El arrepentimiento no consiste en decidir hacer nuestro mejor esfuerzo la próxima vez. El arrepentimiento incluye la confesión, una corrección del curso de nuestra vida y una relación renovada con el Señor. Segunda de Corintios 7, del 9 al 10. Sexto, el arrepentimiento no es algo que hagamos una sola vez. El arrepentimiento es un proceso en el cual volvemos al Padre una y otra vez. Recuerden que la santidad tenemos santidad por justificación y también la santidad progresiva. Es un proceso hacia la santidad. Esto lo encontramos en Santiago 4, del 7 al 10. El arrepentimiento no es un castigo. El arrepentimiento es un reencuentro gozoso con aquel que nos ama por completo. Lucas 15, verso 7. Y es importante, querida amiga, recordar que ya sea que cambiemos nuestros pensamientos o nuestras acciones, el arrepentimiento no es algo que se haga una sola vez, sino una práctica de vida, ¿sí?, en nuestro andar cristiano. Y de cierto modo siempre estamos en proceso de arrepentimiento o de volver a nuestras mentes y corazones hacia Cristo. Considera el recordatorio de Pablo a los Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? No, nuestra fe continúa de la misma manera que comenzó, por la gracia que resulta de creer y de arrepentirnos. Por último, arrepentirnos significa metanoia, cambio de mente. Tener una mente de Cristo nos va a llevar a tener un corazón de Cristo. Que Dios te bendiga.